Buenos días, profe. Buenos días, Alan, gracias. Buenos días a todos, muchos bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos con la sesión del día de hoy. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Aixa. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes. Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar. Vamos a ver el día de hoy, empezar a ver el tema de eficiencia en un circuito eléctrico. Y para darle entrada a ese tema, vamos a ver lo que nos comparten sus compañeros que les correspondió hablarnos de la eficiencia en el circuito eléctrico. Y vamos a pasar para que nos introduzcan ese tema. Entonces voy a compartir mi navegador para ver quién fue el responsable de desarrollar esos temas y para revisar su exposición. Profe, ya checo las exposiciones para la clase pasada. ¿Ya las vimos? Sí, una no tenía audio y la mía, ¿qué? Era relacionada a la eficiencia, pero se centraba más en... ¿Eficiencia energética? Ajá, algo así. En eficiencia energética. Ok, entonces si ya vimos eso, pues vamos entonces directamente al tema. Entonces dejo de compartir esto y vamos directamente al tema. Voy a compartir entonces la presentación para que veamos el tema. Gracias, Alan, por recordarme la situación, digo. Entonces, aquí estamos ya, muchachos, la presentación del tema de eficiencia eléctrica. Vamos directamente entonces al tema, en donde vamos a identificar que esta eficiencia eléctrica pues tiene que ver con todos estos conceptos que están aquí marcados. Tiene que ver con los voltajes, tiene que ver con las corrientes, con las resistencias y con las cantidades físicas que se derivan de ellas. Por ejemplo, la potencia, la energía, que ya hemos platicado antes para un circuito simple, para un circuito serie, para un circuito paralelo, para un circuito mixto. Lo que vamos a ver el día de hoy se llama eficiencia o rendimiento. Eficiencia o rendimiento en un circuito eléctrico, eficiencia o rendimiento eléctrico. Y eso, para empezar, lo vamos a simbolizar con una letra, así más o menos, una letra N así estilizada, una N minúscula estilizada, y así vamos a identificar la eficiencia o rendimiento de un circuito eléctrico. Eso es lo primero que vamos a ver el día de hoy. Y en la siguiente lámina, bueno, vamos a ir directamente, no vamos a ver nada de teoría al respecto, simplemente vamos a ver la parte práctica de cómo esta eficiencia o rendimiento se puede determinar en un circuito eléctrico. Y para eso tenemos, en este caso, un primer circuito, un circuito paralelo de resistores, en el cual vamos a poder determinar algunas cosas a partir de un dato que es la eficiencia de este circuito. En este caso, tenemos la eficiencia de este circuito y nos pide determinar la resistencia interna del mismo. Perdón. La resistencia interna del mismo, que es esta resistencia, que vamos a simbolizarla de esta manera, la resistencia interna, y el voltaje externo de la fuente. El voltaje externo de la fuente es el que siempre hemos estado manejando como el voltaje que aplicamos al circuito.
Pero vamos a ver que en este caso ya estamos introduciendo un elemento adicional que antes, aunque ya lo hemos usado, no lo habíamos definido ni lo habíamos descrito. Esta pequeña resistencia que está inmediatamente después de la fuente, esto es lo que llamamos la resistencia interna de la fuente. Esto es cualquier fuente que nosotros utilicemos, ya sean unas pilas, una batería, lo que sea esto, un generador, tiene por su naturaleza una resistencia interna, que vamos a simbolizar de esta manera, una R minúscula con un subíndice I, una resistencia interna. Esa es propia de la fuente, propia de la tecnología con que esté fabricada esa fuente, y no se puede eliminar porque pues, es una característica de los materiales o de los elementos con que esté formada esta fuente. Entonces esa resistencia existe y está ahí. Y eso hace que aquí tengamos pues más elementos que antes no habíamos considerado. Esto es, en estos puntos vamos a considerar que están los bornes de la fuente, los bornes externos, a donde veíamos aparecer el voltaje que aplicaba la fuente. Entre estos dos puntos, ahora es donde vamos a tener precisamente ese voltaje que nosotros siempre habíamos manejado como el voltaje que nos daba la fuente. Y aquí, entonces en estos puntos, aquí está precisamente aplicado este voltaje B, este voltaje externo, que en este caso es algo que vamos a determinar. Porque esto que nos dan como dato no es el voltaje de la fuente, o sea, no es el voltaje que la fuente muestra hacia el circuito hacia afuera. Esto que está marcado aquí es algo que vamos a llamar e identificar como la fuerza electromotriz de la fuente. Y ustedes a lo mejor ya han oído hablar de estos términos. La fuerza electromotriz la simbolizamos con la letra E. Más bien es con una letra griega que se llama épsilon. Y esta épsilon me representa la fuerza electromotriz del circuito. ¿Qué significa la fuerza electromotriz? Pues eso, una fuerza que mueve a los electrones. Se llama fuerza electromotriz y se simboliza con esta letra griega electromotriz, y muchas veces la vamos a encontrar nombrada así, como una FEM, una fuerza electromotriz. Y en el nombre lleva la fama, es una fuerza que mueve los electrones, es decir, es la que impulsa a los electrones a moverse a través de este circuito y a generar una corriente eléctrica. Pero además, esta corriente eléctrica que genera esta fuerza electromotriz, pues esta vamos a decir que esta es la corriente total que circula por el circuito. Pero esa corriente total del circuito también circula internamente por la fuente. Entonces aquí también hay una corriente que es igual a esta corriente total que circula por todo el circuito. Y resulta que entonces, debido a esta resistencia interna, aquí dentro de la fuente hay una caída de tensión o un voltaje interno que es el que se produce debido a esta resistencia interna. Vamos a llamarle que hay un voltaje interno que pues forma parte del circuito, pero que finalmente no se ve hacia el exterior, sino que es una caída de potencial, una caída de voltaje interna dentro de la fuente. Bien, entonces ya identificamos estos dos parámetros, que es la resistencia interna y el voltaje interno, y la fuerza electromotriz. Y bueno, para continuar vamos a ver que existe una relación entre estos tres parámetros, lo que es el voltaje externo de la fuente, la fuerza electromotriz y la caída de voltaje interno de la fuente. Todos son voltajes, todos son, tienen que ver con eso que nos proporciona el movimiento de los electrones en el circuito, pero están relacionados entre sí de la siguiente manera. Vamos a expresarla aquí directamente. Esta fuerza electromotriz debe ser capaz de mover los electrones, y para mover los electrones
pues tiene que proporcionar un voltaje externo para lograr el movimiento de los electrones a través del circuito, pero además tiene que compensar la caída de voltaje debido a la resistencia interna. Entonces, por esta razón, esta fuerza electromotriz es igual a la suma del voltaje externo que se presenta en la fuente más el voltaje interno, que es una caída de tensión que se produce debido a esta resistencia interna. Y como tal, muchachos, este voltaje interno, de acuerdo con la ley de Ohm, ¿a qué va a ser igual este voltaje interno? ¿Alguien me puede decir? Muchachos, ¿se acuerdan de la ley de Ohm? ¿A qué es igual el voltaje de acuerdo con la ley de Ohm? Corriente por resistencia. Corriente por resistencia. En este caso, este voltaje interno, por aquí pasa una corriente total y tiene una resistencia interna. Entonces, ¿a qué es igual este voltaje interno? Esta es la corriente que pasa por aquí y esta es la resistencia que hay aquí. ¿A qué es igual este voltaje interno entonces? ¿Alguien me puede decir? Sin miedo, nos podemos equivocar, no hay problema. Pero es solo de la primera resistencia. Solamente de esta, sí, solamente de esta. Ya me dijiste que es el producto de la voltaje de la corriente por la resistencia, entonces nada más quiero explicitar aquí qué es, cuál corriente y cuál resistencia. La resistencia interna por la corriente interna. Así es, la corriente total, ¿no? La corriente total es la que está marcada aquí. Es la corriente interna, pues es la corriente total porque es la que pasa por todo el circuito. Bien, la corriente total por la resistencia interna. Entonces, ese es lo que vale este voltaje interno, esta caída de tensión. Lo voy a sustituir en lugar de esto. De tal manera que digo que la fuerza electromotriz que necesita este circuito debe ser igual al voltaje externo que muestra en las terminales externas de la fuente, más la caída interna o el voltaje interno que es el producto de la corriente total del circuito por la resistencia interna. Es una minúscula, ok. Lo único que hice fue sustituir BI por su correspondiente de acuerdo con la ley de Ohm. Y en este caso, como uno de lo que queremos calcular es el voltaje externo, vamos a despejar de esta ecuación el voltaje externo de la fuente, que es lo que vamos a buscar. La pregunta es, ¿cómo lo calculo de acuerdo con esa ecuación? Despejándolo de ahí, ¿cómo me queda? Ya que es igual. Entonces, nada más hay que hacer el despeje de B aquí. Fuerza electromotriz menos ¿Sí? corriente por resistencia interna. Así es, corriente total del circuito dijimos, corriente total por resistencia interna. Muy bien, gracias, Estesa. Dijimos que resistencia interna y es una minúscula. Entonces, voy a borrar. Y entonces de esta manera podemos determinar cuánto vale este voltaje externo. Entonces nuestro problema, como ya conocemos esta fuerza electromotriz, nuestro problema es determinar cuánto vale la corriente total. No es cierto, porque la corriente total ya la conocemos también, aquí está. Nos hace falta determinar cuánto vale esta resistencia interna. Es un dato que debemos de determinar. Pero para eso, pues hay que regresar otra vez a ver que tenemos aquí un dato de la eficiencia de este circuito. Sabemos que la eficiencia de este circuito es 80%. Pero todavía no sabemos cómo se define la eficiencia de un circuito eléctrico. ¿Alguien sabe, tiene alguna idea cómo se define la eficiencia de un circuito eléctrico? ¿A qué es igual la eficiencia en un circuito eléctrico? Por ahí a lo mejor nos hablaron de, no me acuerdo, pero a lo mejor sí lo mencionaron en las exposiciones. Pero bueno, si no, vamos a definirlo de una vez. La eficiencia de un circuito eléctrico simplemente es una relación entre dos potencias. Se puede relacionar energías o se pueden relacionar potencias. En este caso, para nosotros nos es más útil relacionar potencias. Entonces, si yo tengo que la eficiencia es el resultado de la división entre la potencia útil del circuito
y la potencia total del circuito. Cuando yo saco la relación entre la potencia útil y la potencia total del circuito, pues obtengo la eficiencia. Y cuando hago esta relación, voy a dividir una cantidad que está en ciertas unidades entre una cantidad que está en las mismas unidades. Por lo tanto, esta eficiencia resulta en una cantidad que no tiene unidades. Es decir, la eficiencia no tiene unidades. Se expresa como un número entre 0 y 1. Pero no tiene unidades. Nunca es menor que 0, desde luego, y nunca es mayor que 1. La eficiencia va a tener unos valores entre ese rango. Otra forma de determinar la eficiencia, más que determinarla, de expresarla, es de la misma manera hacer la relación entre la potencia útil y la potencia total del circuito, pero multiplicada por 100. Y cuando hacemos esto, lo que ocurre es que podemos expresar la eficiencia en porcentaje. Entonces las unidades de la eficiencia no van a ser ninguna, sino van a ser el porcentaje. Como el caso de este problema que me dice que la eficiencia es del 80%, entonces está expresado en porcentaje. Es un dato que tengo. Entonces, conozco la eficiencia. Necesito determinar estos dos valores que son potencia útil y potencia total. Necesito ver qué puedo determinar antes, pero primero tendría que determinar cuál es la potencia útil. Y identificar qué es la potencia útil, muchachos. La potencia útil en un circuito eléctrico es la potencia que se desarrolla o que digamos que se consume con alguna utilidad. Esto es lo que está fuera de la fuente. ¿Qué es lo que está fuera de la fuente en este caso? Pues todo esto que voy a marcar. De aquí, de este borne hacia afuera, tenemos, por ejemplo, este resistor 1, este resistor 2 y este resistor 3. Todo esto que está fuera de la fuente es lo que consume una potencia útil, o que genera una potencia útil. Vamos a decirle aquí, esta es la potencia útil. Esta potencia útil es la que está aquí disipándose debido a estos tres resistores que están fuera de esta fuente. Y entonces resulta que por estos resistores circula esta corriente, que es la corriente total del circuito. Corriente total del circuito, y pasa a través de estos tres resistores. Y si nosotros los juntáramos en uno solo, podríamos sacar una resistencia equivalente de estos tres resistores. Pero esta resistencia equivalente no sería la resistencia total, sino solamente una resistencia parcial de este circuito, porque también está aquí una resistencia interna. Entonces, la resistencia que podríamos calcular juntando estos tres resistores en un equivalente sería la resistencia externa, vamos a decirle así. La resistencia externa. La E quiere decir externa, no equivalente, sino externa. La resistencia externa es la que genera la potencia útil. Y entonces, muchachos, para determinar esta resistencia externa, bueno, para determinar esta potencia útil, pues necesitamos primero determinar esta resistencia externa. La pregunta es, ¿cómo determino esta resistencia externa? ¿O a qué es igual esta resistencia externa con los datos que tenemos aquí? Esta resistencia externa, ¿cómo la determinamos? Es igual. Recordando que este es un circuito paralelo. ¿Alguien se acuerda? Luego calculamos la resistencia equivalente en un circuito paralelo, en este caso de tres resistencias. Muchachos. La Con la inversa inversa de la sus suma de las inversas. inversas. La inversa de las inversas, muy bien, la inversa de la suma de las inversas. En este caso tengo tres resistencias de 60. Es la inversa de 60 ohms de la primera resistencia.
más la inversa de la resistencia 2, que son también 60 ohms, más la inversa de la resistencia 3, que también son 60 ohms. ¿Alguien me puede decir cuánto es la inversa de la suma de la inversa de 60 más la inversa de 60 más la inversa de 60? Directamente sus calculadoras, ¿cuánto da esta resistencia externa, que sería la resistencia equivalente de estas tres resistencias de 60 ohms? ¿Alguien me ayuda con sus calculadoras, muchachos? ¿Cuánto es? La inversa de 60 más la inversa de 60 más la inversa de 60 a la inversa. Me 20. da 20, profe. 20, muy bien, gracias. 20 ohms. Es exactamente la resistencia equivalente o la resistencia, en este caso también la resistencia externa, que es la causante de que se consuma aquí una potencia útil, o sea, que se disipe una potencia útil. Ahora, tengo una resistencia y tengo una corriente. ¿Cómo puedo determinar con estos valores de resistencia y de corriente una potencia útil? Recuérdenme cómo calculo, por ejemplo, una potencia. ¿Cuál es una de las formas de calcular esta potencia? Voltaje por intensidad. Ese sería un voltaje por intensidad. En este caso, el voltaje que tenemos es este que estaría afuera de las terminales de los puntos morados, pero no lo conocemos porque es este que está aquí. Todavía no lo hemos determinado. Entonces, como que no nos es útil en este momento esta relación. ¿Alguna otra que podemos utilizar? Otra manera de calcular la potencia. Conocemos resistencia y conocemos corriente. La corriente al cuadrado por la resistencia. Muy bien, gracias. La corriente al cuadrado, en este caso la corriente que circula por estas tres resistencias es la total en su conjunto. Entonces sería la corriente total al cuadrado por la resistencia. Y el conjunto de estas tres resistencias es esta resistencia externa o equivalente que vale aquí. Entonces con esto puedo determinar sin ningún problema la potencia útil. Y sería el cuadrado de esta corriente total que dijimos del circuito es de 2 amperes, es un dato que tenemos ahí. 2 amperes al cuadrado. Por la resistencia equivalente de estas tres resistencias de 60 ohms en paralelo, que es estos 20 ohms que calculamos apenas arriba. Y con eso podemos calcular la potencia útil de este circuito. Ya está. 2 por 2 me da 4 amperes cuadrados. Por estos 20 ohms. Eso me da la potencia útil. Y esos son 80, ¿no? ¿Qué unidades tiene esto, muchachos? Es potencia. Watts. Watts, muy bien. 80 watts. Y ya que conocemos esto, podríamos ver que conocemos ahora potencia útil y ya conocemos también la eficiencia. Y entonces de esta ecuación que tenemos para calcular la eficiencia, resulta que lo único que no conocemos es la potencia total. Entonces, como ya conocemos la potencia útil, podemos sin ningún problema despejar esta ecuación, la potencia total, para encontrar su valor. ¿Sí o no, muchachos? ¿Cuánto vale entonces la potencia total si la despejamos de esa ecuación a que es igual? Esta ecuación de arriba estamos despejando la potencia total a que es igual. PU sobre la eficiencia. Muy bien, sí. La potencia útil entre la eficiencia por 100. Y entonces, si tuvimos valores, la potencia útil la calculamos ahorita en 80 watts. De eficiencia dice que es 80%. Si multiplicamos por 100, eso nos da la potencia útil.
¿Cuánto nos da eso, muchachos? 80 entre 80 me da 1 por 100. Me da 100, ¿no? Y esa es la potencia total del circuito. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Me hace falta una definición que se me olvidó que no puse aquí, una definición, porque resulta que hablamos de la potencia útil, que es esta que se puede, digamos, se puede visualizar hacia la fuerza, hacia afuera del circuito, pero aquí internamente, debido a esta resistencia interna y esta corriente que tenemos aquí tenemos una potencia que de alguna manera se pierde, que de alguna manera no se está utilizando, y esa la llamamos una potencia de pérdidas. Una potencia de pérdidas. Esta potencia pues se está desarrollando aquí debido a esta resistencia interna y a la corriente que está pasando por aquí, pero no está saliendo del circuito, sino que se está quedando aquí. Generalmente eso ocurre porque esta energía o esta potencia se disipa en forma de calor, muchachos. Yo creo que todos han tenido la experiencia de poner a cargar su celular y después de un cierto tiempo y desconectarlo ya que está cargado, ¿qué les pasa a su cargador, muchachos? ¿Qué notan en su cargador? Después de que ponen a cargar su celular. Mande, perdón. No está caliente. Está caliente, ¿no? Se calienta. Y eso es, esa energía, ese calor que se produce, pues realmente no es la energía que se esté cargando en su batería, sino es la energía que se está disipando en el propio cargador, se está perdiendo en forma de calor, precisamente por el proceso de carga de su cargador, que es alimentar una cierta corriente para reponer la carga de su batería. Entonces esa potencia se pierde. Y existe una relación que no puse aquí, pero que ahorita vamos a enunciar precisamente entre esta potencia total, esta potencia útil y esta potencia de pérdidas. Estas tres están relacionadas, la potencia útil y la potencia total del circuito. Yo pregunto, ¿alguien me puede decir intuitivamente cómo serán estas potencias? ¿Cómo estarán relacionadas estas potencias? ¿Cuál es igual a cuál? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es igual a cuál? O, por ejemplo, la potencia total, ¿cómo sería con relación a la potencia útil y la potencia de pérdidas? ¿Serían la suma? Muy bien, gracias. La potencia total efectivamente sería la suma de la potencia total, perdón, de la potencia útil más la potencia de pérdidas. Porque finalmente, pues hay potencia que se está utilizando y hay potencia que se está perdiendo, pero en general, pero todo existe ahí y todas forman la potencia total. Entonces, de esta ecuación, muchachos, como nosotros ya calculamos la potencia útil y calculamos la potencia total, entonces de esta ecuación podríamos determinar sin ningún problema la potencia de pérdidas. Pregunto, ¿a qué es igual la potencia de pérdidas despejada de esta ecuación? Potencia total menos la potencia útil. Muy bien, gracias. La potencia total menos la potencia útil, perfecto. Y si hacemos esta operación de restarle a la potencia total de 100 watts, la potencia útil de 80 watts, resulta que tenemos una potencia de pérdidas de ¿cuánto? ¿De 20? De 20 watts, muy bien. O sea, 20 watts se están perdiendo de estos 100 que se necesitan en el circuito, o que tiene el circuito, 20 se están perdiendo en forma de calor ahí. Tenemos una potencia de pérdidas de 20 watts, pero esta potencia de pérdidas, muchachos, está relacionada con esta resistencia interna y con esta corriente total. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo, o de qué otra manera puedo determinar esta potencia de pérdidas en función de esa corriente y de esa resistencia interna? Aquí sería igual. ¿O cómo podría determinar esa potencia de pérdidas de acuerdo a los parámetros que tenemos ahí en esa resistencia interna?
Muchachos, ¿cómo calculo la potencia? Una potencia, para empezar, una potencia, en este caso, cualquier potencia. Corriente al cuadrado por resistencia. ¿Ok? ¿Cuál corriente? ¿Cuál corriente es la que está produciendo esta potencia de pérdidas? La total. La total, muy bien. La corriente total. ¿Por cuál resistencia? La interna. La resistencia interna. Muy bien, gracias, Sara, por la resistencia interna. Entonces, como aquí nosotros ya terminamos la potencia de pérdidas y conocemos la corriente, pues entonces sin ningún problema de aquí podemos determinar la resistencia interna. Si la despejamos de esta ecuación, podemos determinar la resistencia interna. ¿Cuánto sería la resistencia interna despejada de aquí? Aquí sería igual. Potencia de pérdida entre corriente total al cuadrado. Muy bien, gracias, Sara. La potencia de pérdidas entre la corriente total al cuadrado. De esa manera podemos, sin ningún problema, determinar la resistencia interna. Esa será la potencia de pérdida que calculamos en 20 watts, pero dividida, perdón, entre la corriente total, que son 2 amperes. Sí, 2 amperes al cuadrado. Entonces resulta que tenemos 20 watts entre 2 amperes al cuadrado, que son 4 amperes cuadrados. Y esto nos debe dar como resultado ohms. Si tenemos entonces, ¿cuánto es? 20 entre 4, 5 ohms. Este es el valor de la resistencia interna. Y ese es lo único que nos hacía falta aquí para poder determinar nuestro voltaje externo de la fuente. Entonces, regresemos aquí a esta ecuación para poder determinar el voltaje de la fuente. ¿A qué es igual entonces este voltaje? Pues a la fuerza electromotriz, que aquí decíamos era de 50 volts. 50 volts. Menos el producto de la corriente total, que es 2 amperes. O la resistencia interna, que son 5 ohms. Entonces tenemos que el voltaje externo de la fuente van a ser 50 menos 10. Menos 10 volts. 40 volts. Entonces aquí podemos ver, muchachos, aunque esta pila o esta batería, lo que sea que esté dando esta fuerza electromotriz, esté produciendo 50 volts, hacia la fuente, hacia la parte externa del circuito solamente van a aparecer 40 volts. Y eso es lo que va a alimentar el circuito de estas 3 resistencias. En este caso, este circuito va a tener una eficiencia del 80% porque 20 de esos 100 watts se están perdiendo como calor, como energía que no se está siendo utilizada porque están quedándose o están disipándose dentro de la fuente. Ese es el concepto, muchachos, de eficiencia en un circuito eléctrico. Es qué tanto de la potencia del circuito se aprovecha con respecto a la potencia total del circuito. Y aquí están las relaciones que vamos a tener que utilizar más adelante para resolver problemas de eficiencia. Primero hay que recordar que la eficiencia es la relación entre la potencia útil y la potencia total. Y si no le ponemos, si nada más lo dejamos así, esto nos va a dar un resultado sin unidades con un valor entre 0 y 1. Si hacemos lo mismo, pero lo multiplicamos por 100, entonces vamos a tener un valor expresado en porcentaje que va a variar entre el 0 y el 100%. Generalmente no va a llegar al 100%, pero tampoco va a ser del 0. Entonces, pero estaremos expresando la potencia en función de, en porcentaje, como en este caso, que me dice que es de 80%. También es importante recordar la relación entre el voltaje, la fuerza electromotriz, el voltaje externo y el voltaje interno. Lo demás, pues, es solamente sustituir la forma de determinar ese voltaje interno. Esto es lo mismo y lo demás, pues, habrá que despejar lo que queramos encontrar. Y también es importante que recordemos cómo podemos determinar las potencias.
Sobre todo, recordar que la potencia útil está relacionada con la resistencia externa o la resistencia fuera del circuito, fuera de los bornes de la fuente, que tiene elementos conectados que nos hacen un trabajo útil, y la potencia de pérdidas, que es la que se genera debido a la resistencia interna, que esa pues no es posible eliminarla, siempre va a existir, pero es la que precisamente nos determina la eficiencia del circuito. Mientras mayor potencia se pierda, el circuito va a ser menos eficiente. Mientras menor sea esta potencia de pérdidas, el circuito va a ser más eficiente. Va a acercarse cada vez más al 100% o a la unidad. Y así está, muchachos, este asunto. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, ¿Alguien profe. más? Bien, vamos a hacer un otro ejercicio para ir clarificando un poquito esto. No hay que recordar todas estas relaciones que acabamos de resaltar. Nos quedan 3 minutos en el reloj. Tenemos otros 10 minutos si nos reconectamos. Vamos a aprovecharlos para hacer otro ejercicio. Ir sentando un poquito más esto de la eficiencia. Antes de pasar a otro ejercicio, repito la pregunta, muchachos. Dudas, preguntas, comentarios. ¿No? ¿Nada? Bien. Tomaré eso como un no. Y entonces vamos al siguiente ejercicio, muchachos. Tengo aquí ahora un circuito serie. Y voy a suponer que de este circuito serie, no sé qué. Este circuito serie sí conozco ahora. Por ejemplo, la resistencia interna de este circuito. Sé que vale la resistencia externa de este circuito, sé que vale, por ejemplo, no sé, ¿cuánto será? Bueno, 2 ohms. Vale 2 ohms. Y que tiene aquí una resistencia, tiene 3 resistencias, aquí una resistencia 1, por ejemplo, de 8 ohms. Una resistencia 2 aquí de 10 ohms. Y aquí una resistencia 3 de 20 ohms. Y entonces, ¿qué más podemos saber de este circuito? Que, por ejemplo, aquí a la parte externa tenemos un voltaje de 0, bueno. Vamos a poner 80 volts. Y entonces vamos a determinar para este caso, pues la eficiencia del circuito. Es una incógnita. Y la otra es la fuerza electromotriz. Tal, muchachos, es lo que vamos a hacer en el ejercicio. Tenemos 10 minutos para hacerlo porque se está terminando. En cuanto se termine, muchachos, nos reconectamos para continuar. Vamos a partir de, necesitamos determinar la eficiencia de este circuito. La pregunta es, ¿cuál ecuación puedo utilizar para determinar la eficiencia del circuito? ¿A qué es igual la eficiencia? ¿Me lo puede decir, muchachos? Puede ser uno La nada más. potencia útil sobre la